Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Es 1958. En Washington despega la carrera espacial de la NASA, mientras en Cali la recién creada Tecnoquímicas inicia el desarrollo de líneas propias con la marca McDonald's de Colombia. Llega a TNT Series The Last Ship, del director de Transformers, Michael Bay. Hace 7 meses en el Cairo hubo una epidemia. Un virus amenaza con extinguir a toda la humanidad. Una taza de mezcla, una taza de leche. Así de fácil comienza tu desayuno de fin de semana. Mezcla lista para pancakes As de Oros. Una forma diferente de disfrutar el desayuno. Tendrás una experiencia por primera vez. Aprenderás un nuevo idioma. Explorarás un nuevo país. Este año, todos tenemos que ser parte de este equipo. Por eso Movistar te da la camiseta oficial de nuestra Selección Colombia, gratis. En Vidas ACL tengo el gusto de tener acá una de las grandes voces, de los grandes precursores de la radio, uno de los hombres que ha entregado más de 50 años a esta pasión, el maestro René Figueroa. Maestro, gracias por estar acá en Vidas ACL. Gracias, es para mí el placer. Y me siento en mi casa porque aquí la ACL es mi casa. Ha sido mi casa por más de 40 años. Claro que sí. Maestro René, su primer recuerdo de la radio. Mi primer recuerdo de la radio es una miniatura de radio que mi padre trajo de la Feria Mundial de Nueva York de 1939. En esa época los receptores de radio eran inmensos. Y la RCA, para sorprender a todo el público en esta feria, hizo una miniatura de radio así pequeñita que todavía la conservo. Y ahí era... ¿De tubos? De tubos, claro. En esa época era todo con tubos y todavía la conservo. Y a través de ese parlante, de ese radio, que lo tengo como una joya, ahí salían las voces de Jorge Antonio Vega, de Julio Nieto Bernal y todos los grandes locutores de esa época. De ahí, eso me inspiró a la locución. Dentro del proceso de la locución, uno, pues evidentemente, su herramienta es la voz. Y su voz se ha destacado durante mucho tiempo en comerciales, en campañas políticas, en campañas sociales. ¿Cuándo descubre usted que esa herramienta la tenía usted y que era una de las voces más prestigiosas de la radio en Colombia? Bueno, ese proceso comenzó alrededor del año 69, 70. Yo escuchaba las grandes voces y es lo primero que uno hace en cualquier profesión, imitar a los mejores. Y compré una pequeña grabadorita en donde iba tratando de imitar las cadencias, los estilos, y así fue que me picó el gusanito de la radio desde hace más de 50 años. ¿Cómo es su relación con el maestro Vega? Jorge Antonio Vega es... más que mi colega y mi padrino de matrimonio, es mi padre adoptivo. Por eso se lo pregunté. El maestro, por favor. Porque yo perdí a mi padre a los 15 años, entonces él cuando me conoció en Atlas Publicidad, que coincidimos trabajando juntos allá, él me adoptó. Okay. Y hasta ahora hemos tenido una gran relación. Lo admiro mucho y tengo mucho de su filosofía, de su forma de ser. Me hice locutor en 1949. Bueno, las radionovelas era un género de gran consumo en la radio de aquella época. Yo me acuerdo mucho de una serie de un detective chino. Habla usted del matrimonio, es decir, usted tiene familia, hábleme. ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Con quién vive? ¿Con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Qué pasó? Ellos hacen radio, oyen radio. Cuénteme un poquito todo eso. Claro que sí.
La anécdota de mi matrimonio es que un día fui a mandarme a hacer unos lentes de contacto y entonces la persona que me atendió, ¿sí? La oftalmóloga, yo digo que me echó el ojo. Me echó el ojo. Y desde ese día, pues no nos hemos separado nunca. A los 3 meses ya estábamos hablando de matrimonio. Me casé con ella y nos fuimos a trabajar. Yo salí contratado para La Voz de América. Entonces me fui con ella, me la llevé a Washington, allá nació mi hijo y después aquí nació mi hija más tarde. Ese es mi entorno familiar. ¿Y sus hijos hacen radio? ¿Oyen radio? Sí. ¿Sí son radio? Sí. Por lo menos fanáticos de la radio. Por coincidencia, él, arquitecto, vive en Nueva York, quedó sin empleo con la pandemia y le dije, pues tienes una buena voz, y lo eduqué a distancia para que fuera locutor y ahora gana mucho más en la locución que en la arquitectura. Sí. ¿Y el otro hijo? La hija, ¿Una ella niña? es antropóloga, está haciendo un doctorado en la LSE de Londres, London School of Economics. Está haciendo un doctorado en antropología. Es también una chica muy brillante. Increíble, ¿no? Ese es mi hogar. Vidas ACL. ¿Ser locutor es ser qué? Ser locutor es ser amigo de la audiencia. Hay que primero hacerse amigo de la audiencia. Qué bonita frase. Ser locutor es ser amigo de la... Me la voy a robar. Voy a poner Claro comillas que sí. y le pongo... Bueno, la voy a subir hoy a mis redes. Claro que sí. Es que la audiencia lo sienta a uno como su amigo, como la persona que cada mañana le da los consejos, le dice qué debe hacer y lo informa. Y lo divierte también, ¿no? Y lo educa. Entonces, esa es la función del locutor, esa es la función de la radio. Divertir, educar y acompañar, claro que sí. Y le quiero contar que gracias a una idea de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores dirigida por don Armando Plata Camacho, pues tenemos este proyecto de Radio Podcast ACL que nos ha tenido siempre, nos ha sostenido desde el cariño, desde el profesionalismo, la pauta Smart. Maestro René, cuando hablamos de La Voz de América, ¿cómo es eso que un colombiano llega a Washington, la capital de las capitales, a trabajar con voz, además siendo bilingüe en una época donde pues hablar inglés, hoy en día el que no habla inglés está perdido? Pero si nos remontamos algunos años atrás, con el respeto que usted me merece, por supuesto, pues definitivamente el inglés era una novedad, ¿no? Cuénteme un poquito ese proceso, ¿cómo es eso? Todo nació cuando yo ya estudiaba arte dramático y locución en un instituto que se llamaba Radiar, la carrera quinta con la calle 12, y estudiaba arte dramático en la Escuela del Teatro Colón. Y allí me nació la idea de irme del país, salir del país. Entonces me fui a los 15 años a Estados Unidos. Y pues claro, allá aprendí el inglés porque tuve que seguir estudiando, desde luego, estaba apenas en bachillerato y estudié otras cosas, estudié cine y otras cosas y actué también. Entonces ahí empecé a dominar el idioma inglés y a la vez también me fascinaban los idiomas y empecé a aprender el italiano porque tenía unas niñas compañeritas de colegio que eran preciosas y me parecía más lindas, más graciosas y estar en la casa de sus familias haciendo las tareas. ¿Y parla italiano? Sì, io parlo italiano, sì. Ho dimenticato un po'. Me encanta. Buenísimo, es una experiencia. ¿Y cuál fue lo primero que hizo radialmente? Y ya después nos vamos como a irnos, no solamente salimos de la radio y nos metemos como en la parte personal. Entonces estábamos en la parte de La Voz de América, pues eso fue un gran patrimonio intelectual, el saber italiano y el saber inglés para ser contratado, pero primero había sido contratado por la BBC de Londres en el año 77. Yo pasé allá 4 años en la BBC de Londres, en el servicio latinoamericano. Y después sí, vine a Colombia a trabajar en radio, en periodismo, y ahí fue cuando volvió a salir un avisito en el periódico que se requería un locutor con dominio que fuera dominio del inglés. Bilingüe. Sí. Que hablara castellano perfecto. Y fue pues
el concurso abierto, yo participaron muchas personas en varios países, y pues yo salí escogido para La Voz de América. Ahí fue cuando me llevé a mi querida esposa. ¿Recuerda su primera locución que hizo en La Voz de América? Sí. ¿Alguna en La Voz de noticia? América, Sí. en La Voz de América, pues quizá los noticieros, porque querían mi voz para el ¿Y cómo diría en inglés? ¿Cómo lo presentaría en ese inglés con su toquecito británico que sé No, que pero tiene? yo hablaba ya era en español, ¿no? Sí, pero yo La sé que Voz usted de sabe América. inglés. This is Voice of America. Aquí muchos dicen Voice of America, y eso es Muchachos de América. Claro, La sí, diferencia de voice la pronunciación. a voice. Voice of America. De acuerdo. The Voice of America from Washington, D.C. Qué maravilla. Me encanta, emocionante, ¿no? ¿Y su primer recuerdo de locutor en Colombia? ¿En qué emisora fue? Aquí el primer trabajo profesional fue una cuña para los cines de Colombia. Ciro Durán, el gran Ciro Durán, y Mario Mitrotti confiaron en mí para hacer una cuña de cigarrillos Mustang. ¿Y cómo decía más o menos? Y yo no fumo, pero Muy bien. yo no me acuerdo, no recuerdo el texto, pero sí sé que existe y me han prometido que me van a conseguir la copia, porque yo quiero tenerlo, es para mí una reliquia. Pero antes de eso, pues yo ya había trabajado, había Radio San Diego en el Hotel Tequendama con un señor que se llamaba Balfour Albacaris. Yo leía ahí noticias en inglés, claro, en Radio San Diego. Después estuve también en ¿recuerdan la Horizonte. frecuencia? Creo que era como la segunda del dial, era en AM. Claro. Sí, Horizonte. Y después en Horizonte, que Horizonte es la primera emisora del dial, ahí estuve trabajando con Santiago Munievar Silva, gran profesional, también gran tutor, y estuve trabajando ahí recuerdo el programa del helicóptero, ¿recuerdas el helicóptero que volaba en Bogotá? Claro. En ese momento yo entré a RCN con la compra de la emisora en la que trabajábamos. Trabajábamos en Horizonte, La Voz de la Sabana de Radio Mundial, y RCN compró las emisoras, y entonces yo llegué a RCN con las emisoras y con el helicóptero. Claro, que fue toda una tendencia de cubrir noticias con el helicóptero, que era como la manera de tener la inmediatez de las noticias, ¿no? Y todos los días pues teníamos que ir al aeropuerto de Guaymaral a tomar el helicóptero y a sobrevolar a Bogotá, y después al terminar la labor yo entraba a trabajar a la revista Antena por arriba. Era el único locutor que entraba por arriba. Claro. Y ahí me tenía un premio, Antena de la Consagración, además. Antena de la Consagración, buenos premios. Y ahí en esa terraza me estaba esperando el Chinche Ulloa, que era el director de la emisora Radio Capital, que era de ese grupo de la revista Antena. Entonces yo entraba a trabajar por arriba, me esperaba el Chinchecito, éramos hermanos, éramos compañeros, mi Chinche, que Dios lo tenga en su gloria. Y nos tomábamos un tintico y comenzaba a trabajar ahí en Revista Antena. Y después de mi turno salía a RCN, a seguir trabajando, ya en la básica. Claro, de RCN, hoy actualmente está en los 770 en AM, ¿no? Sí, y 93.9 en FM. Hicimos el programa precursor de los programas de la tarde, mira, porque se llamaba Arriba la Tarde. Después hubo otros programas similares, Pase la Tarde y otros, pero el primer programa de esa naturaleza fue ahí. Claro, el Pase la Tarde con el maestro Juan Harvey Caicedo. Sí, ese era el de Caracol. El de Caracol, sí, claro. Nosotros era Arriba la Tarde. Arriba, que era el de RCN. El de RCN, los sí. precursores. Estaba Jimmy García Camargo, que fue el que nos patrocinó, pues, que hiciéramos tantas locuras ahí en ese programa. ¿Recuerda usted al maestro Álvaro Monroy Guzmán, que tenía una emisora independiente, claro que sí, Fantasía? Radio Fantasía, en la carrera 15, en el lago. En el aire, Radio Fantasía, desde la hermosa ciudad de Bogotá. HJ. El fantástico número 2. ¿No? Que era una maravilla, ¿no? Era una locura. Donde queda el edificio de Percales. Sí. En la 76, 77 con carrera 15, en el arriba, ¿no? ¿Qué anécdota tiene de pronto con esos hombres de radio independientes que no pertenecían a las grandes cadenas, pero se la jugaban con ese sueño de hacer radio? Con ese sueño de hacer radio, sí.
la HJCK, mis grandes recuerdos, porque desde muy pequeñito yo pasaba por la HJCK, carrera séptima, calle 17, y veía el letrero de la HJCK y oía la HJCK en esa época, muy pequeñito, y yo iba, me escapaba de acompañar a mi padre, decía que me diera permiso para ir a comer un dulce, y me iba a la HJCK. No puede ser. Allí estaba Gloria Valencia de Castaño, y estaba su esposo. Don Álvaro. Sí, y estaba otro personaje que me ayudó mucho, que me acolitaba que yo estuviera ahí curioseando. Y era la mamá de Néstor, del que fue fiscal, el hijo de Néstor Álvarez Segura. De Humberto Martínez. De Humberto Martínez. Sí. Sí, claro. No sabía. Él era el papá del que fue fiscal. Y entonces, en esa época, la mamá del fiscal trabajaba allí, en la HJCK. El Mundo en Bogotá. Sí. Una emisora para la inmensa minoría. Que, a propósito, los invito a que escuchen la HJCK, lo sintonizan y es una aventura. Sí, porque las redes, sí. En las redes, porque las entrevistas que hay allí no las consiguen en ninguna parte. Verdad. También lo invito para que oiga Javeriana Estéreo, en los 91.9 en FM. También la escucho. Bueno, hablemos de la Claro vida, que sí. de las cosas del ser humano. Vidas ACL. Porque a veces nos quedamos siempre los hombres de radio hablando de radio y podemos quedarnos 3 días. ¿Qué es para usted la esperanza? ¿Qué es tener esperanza? Tener esperanza es pensar que la vida sigue y que la vida nos tiene aguardadas muchas cosas y que no hay que preocuparse por lo que estamos pasando en el momento, sino que hay que aguardar a que todo llegue. Todo llega en su momento. Nada llega ni más tarde ni más temprano. Todo llega en el momento que tiene que llegar. Yo pasé muchas penurias en mi infancia, pasé muchas dificultades, me vi sin un centavo y sin siquiera para el transporte. Y entonces yo vengo del barrio, ¿sí? Yo vengo del barrio Restrepo. ¡Qué bien! Sí. Claro, los mejores zapatos de Bogotá. Sí, señor. Claro, lo quiero mucho. Entonces, siempre tenía el optimismo y la esperanza. Mientras uno tenga optimismo, tenga esperanza y salud, puede salir adelante. Todo se puede solucionar, todo tiene solución. ¿La juventud qué es? La juventud es algo efímero, pero uno la puede prolongar. Yo ahora no me siento viejo. Hago cosas que muchas personas de mi edad no hacen. Por ejemplo. Tenderme en el suelo a jugar con mi nieta. Okay. Claro, como si fuera un muchacho. Claro, como si fuera un chiquillo de 3 años, 4 años. Jugando con ella. Dentro de su casita de muñecas, allí estoy. Eso, pues, muchas personas dicen, no, yo ya estoy muy viejo para eso, ¿sí? O hacer travesías en campo abierto, caminar por largos trechos. ¿La soledad le gusta, maestro René Figueroa? Sí, la soledad es muy importante, porque la soledad es el momento propicio para pensar, para reorientar las antenas de la vida, ¿no? Saber hacia dónde va uno a dirigirse. Y leía en estos días, maestro, hablando de todo como los locos, que las campanas de las iglesias, no estoy hablando de religión, respeto todas las creencias, cada quien, pero el sonido de las campanas y estas iglesias antiguas, monumentales, generan una vibración que le permite a uno conectarse consigo mismo. Entonces, yo recordaba a una persona que me decía, yo siempre, en Tunja, yo siempre voy a misa de 6 o de 7 de la mañana para oír las campanas y quedarme en ese silencio porque me recarga. Más allá de que tenga la fe o no, cada quien tendrá a bien creer o no creer, pero recarga esos espacios y ese silencio. Y la juventud de ahora siento que tiene pánico a estar solo. Es que me siento sola. Es que me dejaron 2 meses y la gente no se da cuenta que estar solo es una riqueza también. Sí. ¿Qué opina de esos espacios, de la fe, de la soledad? Hábleme. Pero eso de las campanas es muy importante porque sí, las campanas tienen un efecto en el espíritu. Justamente yo tuve el contacto con una persona muy especial que me regaló 3
bolas de acero que tienen campana adentro. Los llaman llamadores de ángeles. Entonces, cuando yo estoy como en espera de concentrarme, yo acudo a los llamadores de ángeles. Y ese sonido como de campanas me inspira. No hay nada más inspirador que un concierto de campanas. Es que es muy, muy especial. Y dentro de todo este proceso que usted ha vivido, ¿cuál ha sido en algún momento de su vida ese momento que usted diga, llegué a la fama, llegué, ya soy? Soy, porque pues, es un hecho que el maestro René Figueroa es un maestro de maestros. De antemano, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Pero llega un momento en que uno dice, lo logré. Ya soy famoso, ya tengo dinero, me conocen en la BBC de Londres, me conocen en La Voz de América, hablo perfectamente inglés, hablo italiano, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, me la paso en la ACL desde hace 40 años, estoy apoyando todo lo que se está haciendo con el presidente Armando Plata Camacho y su vicepresidente don William Vinasco. ¿Hay algún momento que diga, llegué? Y cuando uno llega allá, ¿qué ve? ¿Qué se ve cuando uno está allá en la cima y dice, wow? ¿Se puede llegar al horizonte? No se puede llegar al horizonte. La fama es como el horizonte. Uno camina y camina y camina y jamás va a llegar al horizonte. Entonces, no hay que creerse que uno ya es la superestrella o ya, no. Siempre, cada día, hay que estar aprendiendo cosas nuevas y haciendo cumpliendo nuevos retos. Cada día hay que estar escribiendo y hay que estar leyendo y cultivándose, porque el aprendizaje es un proceso que no termina nunca. Yo lo he dicho en algunas de mis conferencias, el aprendizaje se cumple hasta el día en que uno está muriendo, porque ese día está aprendiendo a morir. Claro que sí. 3 amores en su vida. 3 amores: mi profesión, mi familia y el amor por el conocimiento. Yo he pasado la mitad de mi vida aprendiendo y la otra mitad enseñando. Pues también la enseñanza es otra de mis pasiones. ¿Qué le gusta enseñar? Me gusta enseñar locución. Tengo mi academia de locución desde hace ya 25 años. ¿Qué se llama? Academia ECO. ECO. ¿Dónde está situado? En Bogotá, en el barrio Puente Largo, frente a la estación del tren. La academia es una academia pequeña, una academia boutique, la llamo yo, porque es mi hobby. Solamente doy clase los días sábados, en la mañana y en la tarde. El resto de la semana es para mi familia y para mis retos profesionales. ¿La radio se acabará? La radio jamás va a acabar. Jamás. Teníamos la amenaza de que cuando llegara la televisión iba a acabar la radio, pero la radio no puede acabar porque la inmediatez de la radio no la tienen los periódicos, no la tiene la televisión. Entonces, y la gente dice, yo con mucho orgullo, yo no oigo radio, pero oyen las entrevistas de radio por su Instagram, por el celular. Claro, la radio. ¿Y qué es el podcast? El podcast es el renacimiento de los programas de radio que hacíamos antes. Claro. En donde se escuchaban los efectos musicales, la música de buen gusto acompañando el diálogo. Esa era la radio de antes. Era una tertulia viva. Sí. Hoy en día es una tertulia grabada. Sí. Que en mi concepto le falta la magia de lo en vivo, pero es válido y respetable. Y es muy efectiva, ¿no? Sí, ahí está la radio. Los podcasts son radio a la antigua. Maestro René, recuérdeme un comercial que lo haya impactado. Ya vamos cerrando esta charla, este diálogo informal con el maestro René Figueroa. Recuérdeme una locución, usted que trabajó también en Atenas Publicidad, bueno, que tantas agencias de publicidad tan importantes. Recuérdeme una de esas locuciones. Bueno, una que siempre yo llegaba a alguna parte y me decían, ay, ¿cómo es que dice allá en el canal? Yo decía, está transmitiendo Canal A. Y salía el león. Salía el leoncito, sí. Eso yo tenía un programa en el Canal A. 7 años bellísimos ahí en el Canal A. Claro, ahí estuvimos con tanta gente, trabajamos en el canal, un programa que se llama En el Sofá, por las noches, y el noticiero telematinal.
También por el canal A, cuando existía el canal. Y otra, que me queda un minuto. Otra, Leona, el lanzamiento de la mejor cerveza que hemos tenido en Colombia. Dígalo, señor. Leona, una cerveza de verdad. Bueno, todo esto es gracias a la Pauta Smart, una idea original de la Asociación Colombiana de Locutores que lidera don Armando Plata Camacho y en su vicepresidencia don William Vinasco. Mi nombre es Daniel Rincón y hoy tuve la fortuna, el placer, el honor de estar con uno de los grandes hombres de la radio y uno de los grandes seres humanos que he tenido la fortuna de conocer y que nos ha permitido entender muchas cosas. Una voz que habla de la experiencia, un hombre con sapiencia, con sencillez, pero lo más importante, un hombre que entiende que la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores está más viva que nunca. Maestro, muchas gracias por su tiempo y su gentileza. Gracias por la invitación, muchas gracias. A usted, mil gracias. Esto es Vidas ACL, gracias a la Pauta Smart. Bien, salió bonito, muy bonito. Muy bien. Gracias. Me gustó. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube. Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile Wall de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, con el apoyo de Live Business Group, Mobile Wall y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart.